Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, te invito a que te quedes, te suscribas y te unas a nuestra comunidad porque hoy vamos a desmenuzar un tema que sé que a muchos nos tiene con el corazón en un puño. Vamos a hablar de Enjinituba, ese dúo dinámico que ha conquistado nuestras pantallas y sobre todo, nuestros corazones. ¿Vendrá una nueva temporada de su romance o será este el gran final? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todas las pistas, rumores y especulaciones que circulan en torno a ellos. Desde que aparecieron juntos, Enjinituba se convirtieron en sinónimo de química en la pantalla. Esa chispa, esa conexión que traspasa la pantalla, hizo que millones de personas alrededor del mundo se enamoraran de su historia. Y es precisamente esa conexión la que nos hace preguntarnos con tanta insistencia, ¿volverán a compartir créditos en una nueva aventura romántica o hemos llegado al punto y final de esta mágica dupla? Este vídeo es para todos aquellos que, como yo, no podemos dejar de pensar en lo que deparará el futuro para ellos. Vamos a analizar cada detalle, cada entrevista, cada publicación en redes sociales para intentar descifrar este enigma. Así que si eres fan de Enjinituba o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo de encarecidamente a que le des al botón de suscripción y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en el meollo del asunto. La pregunta del millón es, ¿habrá una nueva temporada de su romance o es el fin? Para responder a esto, tenemos que mirar hacia atrás, a la historia que nos han contado y a la forma en que la han desarrollado. Sabemos que la química entre Enjinituba no es algo que se pueda fingir. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron, la audiencia se enganchó. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementan, todo gritaba pareja perfecta. Y es esa perfección, o esa ilusión de perfección que nos han vendido, la que nos hace ansiar más. Hemos visto cómo sus carreras han evolucionado, cómo han elegido proyectos que, de una u otra manera, los han mantenido cerca, ya sea en la misma producción o colaborando en eventos. Esto nos da una pista importante, la relación profesional entre ellos parece ser muy sólida y fructífera. ¿Y qué hay de su relación personal? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más esquivas, y es normal, porque ambos son personas muy privadas. Sin embargo, las amistades que perduran en esta industria tan volátil suelen tener un fundamento muy fuerte. Si bien no podemos especular sobre detalles íntimos, el respeto mutuo y la admiración profesional que demuestran en cada oportunidad son palpables. Ahora hablemos de las producciones que los han unido. Cada proyecto en el que han trabajado juntos ha sido un éxito rotundo, marcando un antes y un después en sus carreras y en la televisión turca e incluso internacionalmente. Esto crea una expectativa natural para el público. Cuando dos actores tienen esta sinergia tan particular, la audiencia pide más. Es casi como si esperaran que cada nuevo proyecto juntos fuera una continuación, una evolución de ese romance que tanto nos cautivó. Pero, ¿qué significa nueva temporada de su romance? Para algunos, esto puede interpretarse como seguir viendo a sus personajes favoritos juntos en nuevas historias, explorando nuevas facetas de su relación. Para otros, quizás se refiera a una posible colaboración en un nuevo proyecto que explore un romance diferente, pero con la misma pareja de actores. La verdad es que el título mismo, nueva temporada de su romance o el fin, juega con esta ambigüedad y es precisamente esa ambigüedad la que genera el debate y mantiene la intriga. Analicemos los rumores. En el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. A veces son infundados, pero otras veces tienen una raíz de verdad. Se ha hablado mucho de posibles nuevos proyectos, de guiones que se están evaluando, de meetings, y aunque no hay nada confirmado oficialmente, la constante mención de sus nombres juntos en posibles futuras colaboraciones nos da motivos para mantener la esperanza. ¿Podría ser que estén trabajando en secreto en algo nuevo? ¿Están esperando el guión perfecto, la historia que realmente los represente y que a la vez satisfaga a sus fans? También es importante considerar el aspecto de la demanda del público. La base de fans de Enjinituba es inmensa y muy activa. Las redes sociales son un hervidero de peticiones, de mensajes exigiendo una nueva colaboración. Esta presión del público, cuando se canaliza de forma positiva, puede ser un factor determinante en las decisiones de producción.
Las productoras y los directores suelen escuchar a su audiencia, especialmente cuando esa audiencia es tan apasionada y leal. Por otro lado, el fin, en el título también es una palabra poderosa. Podría referirse al fin de una era, al fin de una etapa de colaboraciones, o incluso, de forma más dramática, a un final definitivo para la posibilidad de verlos juntos en la pantalla. Es natural que las carreras de los actores evolucionen. Pueden buscar roles diferentes, proyectos que los desafíen de nuevas maneras. Y aunque sería una pena no verlos más juntos, también es importante respetar sus decisiones artísticas y personales. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Por un lado, tenemos una química innegable, una base de fans fervorosa y una historia de éxito detrás de cada colaboración. Esto apunta fuertemente hacia la posibilidad de una nueva temporada. Por otro lado, la industria del entretenimiento es impredecible, y las carreras individuales de los artistas toman caminos diversos. Consideremos las posibles interpretaciones del fin. Podría ser el fin de su etapa juntos en un género específico, o el fin de un ciclo de historias que exploran un romance similar. O tal vez el fin se refiere a la idea de que independientemente de si colaboran o no en el futuro, la magia que crearon juntos seguirá siendo un hito imborrable en sus carreras y en la memoria de los fans. En mi opinión, la balanza se inclina hacia la esperanza. La conexión entre Engin y Tuba es tan especial que sería una pena que no se explorara más. Si bien entiendo que cada artista tiene su propio camino y sus propias decisiones, la sinergia que demuestran juntos es algo que el público realmente anhela. Y cuando el público anhela algo con tanta fuerza, a menudo, se encuentra una manera de hacerlo realidad. He estado rastreando todas las noticias, todas las entrevistas, y aunque las confirmaciones oficiales son escasas, la energía que rodea a esta posibilidad es muy alta. Hay indicios, hay conversaciones, hay planes en el aire. Y lo más importante, hay un deseo mutuo o al menos, una gran consideración por el otro que se percibe en sus interacciones públicas. Más allá de una continuación directa de sus roles anteriores, una nueva temporada podría significar explorar una historia de amor completamente diferente, con personajes distintos, pero con la misma chispa que los ha caracterizado. O quizás un proyecto que explore su amistad adulta, un romance que florece más tarde en la vida, o incluso un drama con elementos románticos pero con un enfoque diferente. Las posibilidades son infinitas, y esa es parte de la emoción. Es crucial recordar que como espectadores nuestro papel es apoyar a los artistas y respetar sus decisiones. Sin embargo, también es nuestro derecho expresar nuestro deseo y nuestra esperanza. Y en el caso de Engin y Tuba, nuestro deseo es claro, queremos verlos juntos de nuevo. El título Nueva temporada de su romance o el fin, es un golpe maestro de marketing, porque nos mantiene al borde del asiento, especulando y esperando. Pero, ¿qué sucede si el fin se refiere a la conclusión de las especulaciones? ¿Qué pasa si, independientemente de la respuesta, el verdadero fin es simplemente la conclusión de este ciclo de incertidumbre y la aceptación de lo que venga? Analizando las entrevistas recientes y las declaraciones generales de ambos artistas, siempre hay una nota de gratitud hacia el público y hacia los proyectos que han compartido. Esto sugiere que guardan un gran cariño por esas experiencias y por la conexión que han creado. Y si existe ese cariño y respeto mutuo, es muy probable que no descarten la idea de repetir la fórmula, siempre y cuando se presente la oportunidad adecuada. En conclusión, después de analizar todas las pistas, los rumores y la energía que rodea a Engin y Tuba, la respuesta a si habrá una nueva temporada de su romance o si es el fin, es compleja. No hay una respuesta definitiva todavía. Sin embargo, la fuerza de su conexión en pantalla, la devoción de sus fans y los susurros constantes de posibles futuros proyectos sugieren que la esperanza de una nueva temporada está muy viva. El fin podría interpretarse como el final de una era, pero no necesariamente el fin de su colaboración. Lo que sí está claro es que la magia que crearon juntos es algo que el público no olvidará, y por lo tanto, la demanda de verlos unidos nuevamente persistirá. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Engin y Tuba y en las esperanzas de una nueva temporada de su romance. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que habrá una nueva colaboración? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos? Dejen sus opiniones y sus especulaciones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.